Gracias, hermanos de la música. Bueno, no sé si ustedes siguen algo las redes sociales y redes sociales me refiero a cosas buenas, predicaciones, hombres, quizá podcast o noticias con referencia o relación a el mundo cristiano, predicadores, pastores, iglesias fieles y sanas. A eso me refiero con redes sociales, pero si ustedes siguen algo las redes sociales, no sé cuántos aquí tienen conocimiento de estas cosas. Una cosa que hemos notado ahora último, en el último mes quizá o 2 meses, es que una serie de hombres fieles del Señor han partido a la presencia de Cristo, ¿verdad? El más sonado para nosotros por su cercanía obviamente ha sido la del pastor John MacArthur, pero a la de John MacArthur se han sumado algunas otras muertes, quizá algunas no esperadas para nosotros desde nuestra perspectiva humana, para el Señor con el perfecto control de todo, pero también se han sumado a la partida del pastor John MacArthur. Tenemos otro conocido, muy reconocido pastor y ministro, Wayne Mack, también, no sé si ustedes lo conozcan, pero un escritor de libros excelente y fiel hombre del Señor. También pasó a la presencia del Señor un hombre no tan conocido por ser un predicador, porque no era pastor, pero era un hombre que luchaba contra la cultura en las universidades, contra ideas, ideologías, y lo hacía desde un terreno bíblico, él siendo un hombre cristiano y fiel, hombre de familia como Charlie Kirk, que creo que tenía 31 años, no recuerdo, fue asesinado brutalmente con un disparo desde lejos. Y más recientemente la partida a la presencia del Señor, el pastor Buddy Bockham también, quien muchas veces fue invitado a la conferencia de pastores allá en Grace Church y pudimos nosotros escucharle varias veces en persona predicar. Él no llegaba todavía a los 60 años, estaba en sus 50 y pico, creo que 56 o algo así, pero también partió a la presencia del Señor. No son los únicos, hay algunos otros también que han partido a la presencia del Señor en solo los últimos 2 meses. Y es interesante notar, no es que tengamos una revelación bíblica como para decir esto es lo que el Señor está haciendo, no sabemos, pero al menos dos corrientes que estamos viendo que están sucediendo en el mundo y Dios haciendo algo en su providencia. Esa es una, Dios llevándose a estos hombres fieles de la iglesia, predicadores fieles, defensores de la verdad, y por otro lado también el creciente odio que ya vimos desde hace un tiempo, pero lo seguimos viendo cada vez más acentuado, el creciente odio de las naciones gentiles contra Israel. Si ustedes ven algo de noticias internacionales, deberían ser capaces de notar esto también, incluso en la reciente reunión de la ONU, donde están representadas todas las naciones de la tierra, el odio hacia Israel. Así que no vengo a decirles cuál es el significado de todas estas cosas, porque yo no lo sé. Esa es la obra de la providencia. No tenemos una revelación especial de Dios que nos diga esto es lo que yo estoy haciendo. No debemos ser cuidadosos y cautelosos con eso, pero solo podemos notar este caminar de Dios o este obrar de Dios que seguramente llevará hacia algún plan que fácilmente puede desalentar al mundo cristiano, a la iglesia cristiana, viendo partir a estos hombres de Dios que servían de guía y de brújula para la verdad, y por otro lado el creciente odio de las naciones contra Israel. Así que es por eso que a último momento decidí cambiar el título del sermón y el pasaje también del sermón, y vamos a hablar, quería hablar sobre esto. Como yo les decía, no sabemos cuál es el mensaje porque no tenemos revelación específica, pero creo que un mensaje que nosotros debemos afirmar en nuestros corazones es que todo esto que está sucediendo no es derrota. No es una derrota para el pueblo de Dios. Al menos no debería ser esa nuestra actitud. Pablo decía en un contexto diferente, claro, pero Pablo decía en el contexto de la predicación del Evangelio en 2 Corintios 2:14, que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y también más adelante decía en el capítulo 3, de gloria en gloria somos transformados. Así que en triunfo en Cristo y de gloria en gloria no comunican nada acerca de una actitud de derrota al ver las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y pensando en un pasaje que habla de victoria, de triunfo, y que al mismo tiempo quizás se conecta con lo que hemos venido hablando el domingo pasado y el miércoles anterior, también los que estuvieron en el estudio bíblico hablamos sobre eso. Bueno, el Salmo 68, el Salmo número 68 es el lugar propicio a donde podemos ir y quedarnos por esta tarde, al menos algunos minutos allí. Si ustedes recuerdan algo de el domingo pasado, y con eso creo yo espero cerrar ya esta serie inesperada de predicaciones del Antiguo Testamento acerca de Israel y el plan futuro de Dios para ellos. Pero si ustedes recuerdan algo de lo que hablamos el domingo pasado, hablábamos de cómo Dios reveló desde el tiempo de Moisés que Israel iba a sufrir tanto bendiciones o maldiciones dependiendo de su obediencia o desobediencia. Y decíamos que ese era un ciclo que se ha repetido. Yo no sé si lo dije el domingo o el miércoles, honestamente, pero estoy hablando a los hermanos de la escuela dominical a veces también. Pero eso se va repitiendo por medio de patrones, ¿verdad? Se va repitiendo por medio de patrones. El Salmo, el de Deuteronomio 32, es un pasaje que estudiamos, y también en este Deuteronomio 32, el cántico de Moisés, vemos algunas referencias a Dios viniendo en el monte de Sinaí y revelándose al pueblo de Israel, revelando su poder, revelándose a sí mismo. Y este evento del Sinaí se convierte entonces en un patrón para el resto de la historia bíblica, no solo del Antiguo Testamento, sino el resto de la historia bíblica, incluyendo el Nuevo Testamento. Vemos como algunas profecías toman prestadas algunas ideas, figuras y elementos de lo que ocurrió allí en el monte Sinaí cuando Dios visitó a su pueblo e hizo un pacto con ellos en el pacto mosaico. El día miércoles estuvimos hablando de cómo las profecías bíblicas del Antiguo Testamento y las del Nuevo también, considerando Apocalipsis y el discurso del Monte de los Olivos de Jesús, nos hablan de Israel estando en la última etapa de la historia de la humana antes de la venida de Cristo. Estará algún tiempo, 3 años y medio, estará en el desierto, donde Dios llevará a su nación, a un remanente de los que hayan sobrevivido, y allí el Señor los va a proteger de la gran ira del dragón, que es Satanás, dispuesto y listo para destruir a la mujer que aparece en Apocalipsis 12, que no es otra que la misma nación de Israel. Y Dios va a proteger, va a convertir, decíamos, en un lugar desértico en un oasis. Lo que es seco, Él lo va a convertir en un gran manantial para su pueblo. Y posterior a esto marchará con sus santos, decenas de millares de santos, para entrar a Jerusalén y conquistarla y reclamarla como suya, venciendo al anticristo y a las naciones gentiles que hayan venido en esta coalición contra los judíos. Hemos hablado de todas estas cosas, y en el Salmo 68 lo que tenemos aquí no es otra cosa que esta misma historia, pero en este caso en las palabras del rey David. Este ha sido uno de los salmos más difíciles de interpretar porque usa palabras y referencias de un hebreo antiguo y ha provocado diversas opiniones acerca de algunos versículos. No vamos a meternos en todos los detalles, pero este Salmo 68 es una oración, es un himno de victoria, de triunfo, es una celebración, también es una acción de gracias, y es, lo que no ha sido reconocido por muchos intérpretes, también una profecía. Una profecía. Quizá la idea que yo estoy tratando, una de las ideas que yo estoy tratando de implantar en sus mentes, es que a menudo
tradicionalmente en iglesia hemos contemplado a la persona de Cristo, el Mesías, en el Antiguo Testamento y muchos intérpretes han hecho un excelente trabajo considerando la simiente, ¿verdad? La simiente prometida de Génesis 3 y algunos pasajes que hablan de esta simiente, hablándonos acerca de qué personaje vendrá y de qué tribu vendrá de Israel y algunas características de este personaje en Isaías. Y los evangélicos han hecho un excelente trabajo trazando la línea del Mesías en el Antiguo Testamento. Pero hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la venida de Dios, de una venida de Dios, la venida de Jehová. Esa venida de Jehová se la presenta en el Antiguo Testamento con poder y con gran gloria. Y es muy, muy similar, casi calcada a cómo Él vino en el Sinaí. Y lo que muchos intérpretes han hecho con esas profecías o pasajes del Antiguo Testamento cuando narran o anuncian la venida de Dios o la venida de Jehová sobre Israel para rescatarlo, han dicho, bueno, eso es meramente un recordatorio de lo que Dios hizo en el Sinaí y lo que hizo con Israel en el desierto, o eso es meramente textos poéticos que anuncian que Dios es un Dios que salva, que Dios es poderoso. Pero muy pocos han visto estos pasajes realmente como pasajes proféticos, que más que históricos o mero poéticos o textos espirituales, anuncian cómo va a ser la segunda venida que nosotros estamos esperando de Cristo. Y esa es la idea, ¿verdad? Que la venida de Cristo se anuncia en el Antiguo Testamento hablando de su simiente, pero también el Antiguo Testamento anuncia la venida de Jehová. Y cuando anuncia la venida de Jehová, lo hace con portentos y grandes milagros y cosas ocurriendo alrededor de este descenso de Jehová. Y esto es lo que nosotros creo que debemos entender para avanzar en nuestro conocimiento bíblico acerca de la profecía y del fin de los tiempos. Y el Salmo 68 es uno de esos pasajes claves. Un salmo clave que habla sobre este mismo evento. Esta es una gran procesión, lo que encontramos en este salmo, una gran procesión. No voy a leerlo todo por falta de tiempo, pero vamos a estudiarlo de lleno, vamos a meternos en este Salmo 68. No sé si ustedes tienen una Biblia que divide los salmos por párrafos, a veces eso es útil porque pueden ir separando las ideas en cada párrafo. La Reina Valera usualmente lo hace, o la Biblia de las Américas también. Ahora, ¿qué tenemos en este Salmo 68? Su autor es David, es lo que nos dice la descripción encima de este Salmo, del versículo 1, Salmo de David. Salmo de David. Así que para entender este Salmo debemos recordar la peregrinación en el desierto de Israel y debemos recordar el arca del pacto que estaba allí en el tabernáculo, en la tienda de adoración, y cómo los levitas llevaban el arca del pacto y lo movían allí en el desierto cada vez que la nube de gloria o la columna de fuego se detenían, ellos se detenían. Cada vez que avanzaba, ellos avanzaban también. Cada vez que se levantaba el arca del pacto, porque ellos sabían que debían moverse, los levitas se acercaban allí, levantaban el arca del pacto y se movían porque veían que la nube avanzaba o la columna de fuego avanzaba. Moisés repetía estas palabras. Esto nos dice en Números 10:35, y Moisés repetía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Estas son las palabras que Moisés repetía cada vez que arrancaba el movimiento del tabernáculo. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ahora, probablemente David usó estas palabras cuando él mismo trasladó el arca del pacto. ¿Se acuerdan? La llevó a la ciudad de Jerusalén, desde Obed-Edom a Jerusalén, en 2 Samuel 6:12.
y quizá este salmo fue escrito en esa ocasión. Y ustedes recuerdan la gran celebración, porque fue una peregrinación en ese entonces cuando David lleva el arca del pacto cargada por los levitas y David iba danzando, ¿se acuerdan? Al frente del arca, iba lleno de gozo, iba lleno de alegría y las panderetas por detrás y las mujeres cantando al unísono. Era todo un coro andante y caminando que iban celebrando el movimiento del arca de Jehová para meterlo dentro de la ciudad capital de Jerusalén. Y ese evento, entonces, quedó como un recordatorio de la presencia de Dios guiando a Israel desde el Sinaí hasta Jerusalén. El recordatorio de lo que Dios hizo en Éxodo, guiando a su pueblo desde el Sinaí hasta Israel, y eso unido al recordatorio de cómo David metió el arca del pacto en la ciudad, particularmente de Jerusalén. Así que este recorrido del Sinaí a Jerusalén quedó como un recordatorio en el Antiguo Testamento. Un autor, Tate, dice lo siguiente. Él dice, aquí en este salmo se celebra la entronización de un Jehová victorioso como Rey divino. Y esa es una perspectiva interesante. Lo que David estaría celebrando en este Salmo 68 es a Dios entronizándose como el Rey de Israel y el Rey de las naciones. Y eso es lo que va a presentar aquí David. Y si esto es así, entonces este salmo en realidad no nos está introduciendo meramente al pasado. Aunque utiliza imágenes del pasado, está anunciando con esas imágenes del pasado un evento que aún está por suceder, que sería la venida de Jehová. Para nosotros, la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Ahora noten el versículo 1, la primera parte del versículo 1. Dice, levántese Dios. Levántese Dios. Ahora, solo esa referencia a levántese Dios. Noten lo que está diciendo el autor o el salmista aquí, que es David. Él, ya sea que este levántese sea una exclamación o simplemente sea una descripción futura de se levantará Dios o Dios levántate, cualquiera de las dos, como se lo traduzca, pero ambas harían alusión a un llamado o a una descripción de Dios levantándose. ¿Cuál es la idea aquí? Dios es un rey. Para el tiempo de David, cuando escribe este salmo, Dios está en el cielo gobernando, sentado en su trono. ¿Notan? Y David desde la tierra, desde acá abajo, dice Dios, levántate, levántate. O se levantará Dios en el futuro. Cualquiera de las dos nos hace pensar que David aquí no está pensando meramente en un evento pasado, sino que él, pensando en un evento pasado, que es el Éxodo, está aludiendo a un evento que aún está por suceder. Esta es casi una petición que le hace David a Dios, Señor, levántate, es decir, Rey que está sentado en tu trono, levántate. Y la pregunta es, ¿qué hará Dios después de levantarse? ¿Qué hará Dios después de levantarse? Es un pedido de ayuda, es un grito de ayuda. La siguiente parte del versículo dice, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Noten el versículo 2, dice, como es lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Y el 3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Cuál es la petición aquí? Señor, levántate de tu trono porque tú eres el Rey y lo que debes hacer es destruye a nuestros enemigos. Destruye a tus enemigos. Que perezcan los impíos es la petición o descripción de David para Dios. Así que la profecía bíblica, hermanos, toda la profecía bíblica trata acerca de la reivindicación de Israel, de la restauración de Israel, es decir, de personas perseguidas. Alguien debe salvarlos.
alguien debe venir en su socorro antes de que llegue una catástrofe final y esta nación perezca por completo. Entonces, en la revelación bíblica y en la profecía bíblica se introduce el concepto, debido a que la nación de Israel necesita un socorro final, se introduce el día del Señor, el día del Señor, el día de Jehová, el día de ira o el día de venganza, que para nosotros es la segunda venida de Cristo. Y es un día también de gran esperanza. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Obviamente los judíos esperaban este gran día. Incluso hasta en tiempos del Nuevo Testamento, ahora no estamos muy lejos de celebrar la Navidad, qué gran fecha para nosotros. A mí me encanta al menos la celebración de Navidad, es una maravillosa fecha recordando el nacimiento de Jesús y su advenimiento. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 51, observen las palabras de María. En Lucas 1:51, estas son las palabras de María, ya estando embarazada de Jesús. Ella dice, Lucas 1:51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Ella está pensando en los israelitas. Ella está pensando en los judíos, no está pensando de manera general en todos los humildes de este mundo, no necesariamente. Dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 54, se trata de Israel, dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. ¿Quiénes son los humildes, los hambrientos? Aquí en este contexto es Israel, para ella es Israel. Así que ella ve la concepción del Mesías, de Jesús, como un cumplimiento posible de lo que Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, de que Él vendría a librar a su pueblo de las naciones enemigas. Y María no fue la única. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, si ven más adelante al versículo 68, esto es lo que dice Zacarías, Lucas 1:68, él dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. No tan redimido, ha salvado a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Israel. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos. Salvación de nuestros enemigos. Esto es lo que ellos esperaban, porque es lo que el Antiguo Testamento prometía. Dice, y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Todos los que han odiado a Israel. Ellos necesitan ser salvados. Y Zacarías, claro, como María, pensaron que este era el cumplimiento final de esa promesa cuando Jesús estaba por nacer. Ahora, nosotros sabemos que no fue el cumplimiento final porque rechazaron al Mesías y debe venir todavía una segunda vez. Pero estas profecías permanecen todavía por cumplirse. Dice el 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Esto es lo que está en el centro de la profecía bíblica, de toda la profecía bíblica, es Dios rescatando a Israel. Así que cuando pensamos en la segunda venida de Cristo con poder y gloria, tenemos que pensar en Cristo regresando para rescatar a su pueblo Israel. En el libro de Apocalipsis, leo rápidamente solo este versículo 19:1, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y a continuación se narra el advenimiento de Cristo, el descenso de Cristo para destruir al anticristo y a sus ejércitos. Esto es justamente a lo que apunta la profecía bíblica. Así que este párrafo que leímos en el Salmo 68, David hablando de Dios, levántate de tu trono como rey,
para destruir a nuestros enemigos es un tema de la segunda venida. Es un tema de la segunda venida, del fin de los tiempos. Este párrafo apunta a la consumación de todas las cosas. En el Salmo 68 entendemos que no necesariamente vemos todas las palabras apocalípticas que quisiéramos ver en un pasaje como este, pero si prestamos atención a los conceptos que va comunicando David, son conceptos de la escatología bíblica, de la profecía bíblica. Ahora noten el versículo 4, en el Salmo 68, versículo 4. Aquí él nos introduce a alguien con un concepto muy, muy interesante que lo hemos visto antes. Dice versículo 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Dice, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Ahora, ustedes pueden ver y pueden leer, interpretar ese versículo 4 meramente como un llamado de David a que el pueblo de Israel adore a Dios por lo que él hizo en el pasado. Mi invitación a ustedes es que vayan más allá y que vean este llamado de David a adorar a Dios no solamente por lo que él hizo en el pasado, sino que alabar a Dios por lo que Él va a hacer en el futuro, que este será el Dios que vendrá cabalgando sobre los cielos o cabalgando sobre las nubes, como más abajo se dice también sobre el desierto, literalmente. Esta idea de Dios cabalgando sobre las nubes o sobre el cielo es algo que menciona Moisés en Deuteronomio 32 y se repiten varios pasajes del Antiguo Testamento, incluso conectados al día de Jehová, a la segunda venida. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es esta columna de nube y columna de fuego que apareció en el monte Sinaí a lo largo del desierto, que guiaba al pueblo de Israel, pero de nuevo se convierte en un patrón de lo que va a suceder en el futuro cuando Dios venga a rescatar a su pueblo. Y David está anunciando, está llamando al pueblo a adorar a Dios por lo que él también va a hacer. Noten el versículo 5 y 6, aquí tenemos la liberación de los cautivos. Este es otro tema que aparece en la profecía bíblica relacionada al fin de los tiempos. Dice el versículo 5, hablando de Dios, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos, estos son prisioneros o esclavos, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Saben, el día del Señor, el día de Jehová, habla de los pobres, de los odiados, de los necesitados, de los avergonzados, enfermos, cojos, rechazados y perseguidos. Y se nos dice que Dios viene por ellos. Dios viene por ellos. ¿Y cuáles son específicamente o particularmente quiénes son? Son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel perseguido. A ellos se los define de esta manera. Noten el capítulo 4 de Miqueas, si va a encontrarlo esta tarde pueden ir, si no pueden escuchar lo que voy a leer. En Miqueas, el capítulo 4, versículo 6, dice, en aquel día, este es el contexto de la segunda venida, dice, en aquel día, Miqueas 4, 6, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y aquí explícitamente se asocia a la que cojea, a la descarriada, a la afligida, etc. Se la asocia con la nación de Israel. Dios va a venir por ellos. Es lo mismo que está diciendo David en este Salmo 68. Los desamparados, cautivos, los que son considerados viudas y huérfanos. Y hay una hermosa realidad que aparece allí en el versículo 6, ¿verdad? En el Salmo 68, versículo 6. Dice, saca a los cautivos a prosperidad. Otras versiones hablan de que ellos estarán con gran gozo cuando son liberados como cautivos.
Ahora, uno podría imaginar esto, es una imagen maravillosa en realidad. Cuando Cristo venga, va a encontrar a los judíos siendo esclavos de las naciones enemigas, los ejércitos del anticristo, siendo maltratados, abusados, afligidos, privados de toda cosa buena, como hacen los terroristas hoy en el mundo musulmán con los judíos, no muy diferente a esto. Y entonces va a aparecer Cristo del cielo, va a descender a un lugar específico y va a comenzar a marchar, y mientras avanza en su marcha va liberando a los judíos de estas naciones enemigas que los tenían a la intemperie y en esclavitud. Y pueden imaginar la alegría cuando ellos ven a su Mesías liberándolos de esta esclavitud y cautividad. Es lo que dice exactamente aquí David: saca a los cautivos a prosperidad. Ellos estarán tremendamente gozosos y celebrando cuando vean este evento. Esto no debe ser entendido solo en términos generales ni espirituales, sino también como algo específico. Es de lo que habla Moisés en el Antiguo Testamento. Es muy interesante, el Señor los libera y los conduce personalmente a casa. Personalmente los devuelve y los lleva a la ciudad de Jerusalén. Qué visión tan gloriosa es la que nos presenta David aquí. Ahora noten el versículo 7. Avanza la descripción y dice el versículo 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Cuando saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, obviamente esto nos recuerda al Éxodo. Obviamente es una referencia al Éxodo. Pero como yo les decía hace algunas semanas, los verbos en hebreo son perfectos. Y los perfectos pueden ser traducidos al español como pasado, como presente continuo o como un futuro. O como un pasado que ha sucedido pero no ha dejado de suceder y todavía está sucediendo y va a seguirse repitiendo hasta que se cumpla finalmente en el futuro. Así que el lenguaje hebreo es algo más complicado de lo que nosotros pensamos. Y cuando ven verbos en el Antiguo Testamento en pasado, presente o futuro, deben tener eso en cuenta antes de querer interpretar correctamente algún pasaje. Sea que David esté usando estas referencias, versículo 7 en pasado, o sea que sea una referencia al presente o al futuro, esto de nuevo nos introduce a un concepto conocido también en la profecía bíblica, que es el tema del desierto. El día miércoles pasado estuvimos hablando del desierto y cómo hay una conexión tan interesante en la Biblia acerca de Dios llevando al desierto a su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento hay pasajes, leímos algunos de estos el día miércoles, de cómo Israel va a estar en el desierto. Isaías 34 y 35 hablan de una procesión de la nación de Israel estando en el desierto. Y a eso se une la voz de Jesús en el sermón del Monte de los Olivos, cuando hablando del advenimiento del anticristo, Él dice a sus discípulos y a los judíos que oían, dice: cuando veáis que venga del que habló Daniel, la abominación desoladora, entonces los que estén aquí huyan a los montes. Huyan a los montes. ¿Qué significa eso? Váyanse al desierto. Jesús está hablando de la ocupación de la ciudad de Jerusalén a manos de estos ejércitos enemigos, y cuando ellos vean suceder esto, debían huir a los montes. Y los montes en Jerusalén no es otra cosa que el desierto, es salir ya al desierto. Y eso lo confirma el libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que leímos que la mujer será llevada por Dios al desierto y allí será preservada y será protegida por Dios en el desierto por 3 años y medio, o alrededor de 3 años y medio? Así que toda la profecía bíblica nos dice que Israel estará en el desierto. Todo comienza con el patrón del Éxodo, pero todo parece indicar que esa historia se va a repetir una vez más. Y a eso estaría haciendo alusión David en este versículo 7. Ahora noten el versículo 8. Versículo 8 dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Como en el Sinaí,
como en el Sinaí. Ese es el patrón. Ese es el patrón. Y David está recordando lo que sucedió en el Sinaí. Ahora, ¿significa esto que David está meramente recordando el pasado? No necesariamente. No necesariamente. Spurgeon explicaba este pasaje y él decía, no metiéndose en la escatología, pero él simplemente decía cuando Dios apareció en el Sinaí, porque él descendió físicamente. Digo, físicamente es una palabra bastante oscura para describir a Dios, que es un espíritu, pero descendió personalmente al monte Sinaí. El monte Sinaí literalmente es como que le rindió pleitesía y se agachó delante de Dios, porque Dios había bajado a su pico. Y todos ustedes conocen lo que sucedió allí. Hemos leído algunas de estas referencias antes en el libro del Éxodo. Dios bajó allí en el monte Sinaí con poder y gloria. Ahora, David está atando entonces si él nos dice en el versículo 1, Dios, levántate, levántate. Y acá en el versículo 8 habla de el Sinaí. Dios como en el Sinaí, como lo que hiciste en el Sinaí. Todo eso tiene que apuntar. El versículo 1 no nos lleva al pasado, el versículo 1 nos lleva al presente de David o al futuro de David, que sería futuro para nosotros. Porque la petición es, Dios, levántate. Levántate para el tiempo de David, para rescatar al pueblo de Israel. Y si Dios no ha rescatado todavía al pueblo de Israel, eso debe ser bastante obvio para nosotros. Entonces sabemos que lo va a hacer en el tiempo del fin. Por lo tanto, este versículo 8 debe ser una referencia que Dios va a rescatar a su pueblo y va a aparecer a su pueblo así como apareció a su pueblo en el tiempo de Moisés en el monte Sinaí. Noten el versículo 9 y 10. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Y el 10 dice, los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Hablando de lluvias, Dios regando el desierto. Dios regando el desierto. Si ustedes leen la descripción de Isaías 35, él describe cómo el desierto donde estará Israel se convertirá en un oasis. Crecerán plantas, crecerán árboles y un camino Dios creará para que por él camine el pueblo de Israel. Un autor llamado Derek Kinder dice, estos versículos deben traducirse en tiempo futuro. Y muy bien pueden traducirse en tiempo futuro. Es exactamente como lo que describe Isaías 35, que va a suceder en el futuro. La idea es que cuando Dios descienda en algún lugar en el desierto, es decir, Cristo desciende en algún lugar en el desierto al sur de Israel, allí va a sacar a su pueblo Israel, allí se va a encontrar con su nación, los que han sobrevivido, pero ya que Dios está allí, Él va a hacer que del desierto crezcan renuevos de árboles y plantas, para crear un camino para su nación y por ese camino marchar hacia la tierra prometida, que es la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel. Así que muy lejos de la presentación hippie que muchos evangélicos hacen de Jesús, a veces incluso de la segunda venida de Jesús, lo que la Biblia más bien nos dice acerca de la segunda venida de Cristo es que Él va a venir como un soldado, como un gran general, como un gran guerrero. Y eso lo vamos a confirmar incluso en los versículos que siguen, imágenes algo gráficas. Noten el versículo 11 y 12, dice, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Esta va a ser la labor de las mujeres, así como ocurrió también en el Sinaí, en el Éxodo. El Señor daba palabra, había grande multitud. Estas son mujeres de las que llevaban buenas nuevas. Las mujeres siempre llevaban las buenas nuevas cuando había alguna gran victoria, una victoria sobre otra nación. Y dice el versículo 12, huyeron los reyes de ejércitos, huyeron.
Así que el tono cambia, ahora del 10 al 11, el tono cambia a un tono de victoria y de celebración, las mujeres llevando este mensaje de gran victoria. ¿Y quiénes son estos reyes que huyen? De versículo 12. Huyeron reyes de ejércitos. ¿Quiénes son estos reyes que huyen? Bueno, si esta es una referencia a la segunda venida, entonces estos ejércitos que huyen no tienen que ser otros que las naciones gentiles, que van a ser reunidas en pos del anticristo para destruir a Israel. Estos reyes o políticos hoy serán los que tendrán que huir ante la aparición de Jehová para reconquistar su tierra, su nación para Israel. Ahora observen el versículo 13. El versículo 13 es muy interesante, este versículo 13. Dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos, subrayen toda esa frase y ese versículo, porque probablemente la mejor traducción es algo diferente a eso. Pero dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Ahora esa primera frase que aparece allí en el versículo 13, bien que fuisteis echados entre los tiestos, la Biblia de las Américas, si ustedes leen la Biblia de las Américas, dice algo considerablemente diferente. Por eso les decía, este es uno de los salmos más difíciles de interpretar. ¿Okay? Pero parece que la Biblia de las Américas comunica una mejor idea. La frase en la Biblia de las Américas dice al inicio del versículo 13, cuando os acostéis en los apriscos. Cuando os acostéis en los apriscos. La imagen es de ovejas. Ovejas acostadas sobre algún campo. Ahora, cuando ustedes se imaginan eso, a ovejas recostadas en un campo, ¿cuál es la idea que se nos viene a la mente? Bueno, lo último que se vendría a nuestra mente es guerra, preocupaciones o persecución. Es todo lo opuesto a eso, ¿verdad? Ovejas descansando, ovejas tranquilas. Y esa es la idea de la primera parte de este versículo 13. Israel como ovejas, ¿por qué? Porque han sido rescatadas, porque han sido liberadas. La idea aquí es de tranquilidad. Ahora, si metemos esta idea dentro del contexto de toda esta narración, y como David nos dice al inicio que es una petición para que Dios haga algo en el futuro, y es una petición inspirada de algo, y creemos yo creo al menos que es lo que Dios va a hacer en el futuro, que Dios se levante para que venga a liberar a su pueblo Israel de sus enemigos. La gran expectativa judía es lo que va a suceder con la segunda venida de Cristo. Entonces, este versículo 13, describiendo al pueblo de Israel como ovejas echadas, ovejas tranquilas, descansando y en paz, comunica algo muy, muy interesante, porque aún no se celebra la entronización de Dios como rey. Es decir, en esta narración, en esta profecía, Dios todavía no es coronado como rey. En otras palabras, Dios todavía no llega a Jerusalén. Dios está con su pueblo en algún lugar al sur de Jerusalén, todavía en el desierto. ¿Qué significaría esto? Que Israel, estando en el desierto, ya con Dios de su lado, ya con Cristo luchando por ellos como un gran guerrero, estarán como ovejas acostadas en los apriscos, es decir, plenos de tranquilidad. Y si es una referencia a esto, sabemos, por lo que nos dice Isaías 63, el versículo 1, Isaías 63, 1 dice esto: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿De dónde viene este personaje que no es otro que Cristo, que es Jehová, es Cristo en su segunda venida? Viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos. El Señor viene de Edom, de Bosra. Ahora, Bosra es otra palabra para Edom. Era un lugar dentro de lo que se consideraba Edom en ese tiempo, en tiempos del Antiguo Testamento, lo que es la actual Jordania, un país
musulmán. Y Bosra probablemente es la ciudad famosa arqueológicamente encontrada llamada Petra en nuestros días, una ciudad muy cerca de Petra. En hebreo esta palabra Bosra significa redil o corral. Redil o corral, que era el lugar donde pasían o descansaban las ovejas. Las imponentes montañas de Edom funcionaban como una especie de arco o cerca natural que era impenetrable, era como un gran corral o un gran redil natural que protegía a la nación allí dentro. Y allí probablemente es entonces, según lo que nos dice Isaías 63, uniéndolo a el Salmo 68, Israel estará seguro. Israel estará seguro en Edom, que es todavía el desierto. Es en este lugar. Y el profeta Miqueas añade algo interesante aquí. El profeta Miqueas en el capítulo 2 de su profecía, también hablando en el contexto del fin de los tiempos, él dice el versículo 12, Miqueas 2:12, dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Noten, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Oh, qué interesante. Aquí Miqueas nos presenta algo futuro, obviamente, y lo presenta a Jehová como el rey que va marchando al frente de su pueblo, atravesando la nación de Edom o de Bosra, como es mencionada aquí en el versículo 12. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo sucedió eso en la historia bíblica? ¿Cuándo sucedió eso en la historia bíblica? Alguien podría decir, bueno, Dios en persona no, pero llevando el arca del pacto en el Éxodo, ellos habrían atravesado por ese lugar hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, casi, pero no, casi, pero no. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes tienen un pasaje que habla directamente de eso. En Números, ¿qué pasó cuando Israel llegó a Edom? ¿Se acuerdan con Moisés? ¿Qué pasó allí? En Números, el capítulo 20, dice el versículo 18. Noten lo que dice. Números 20, 18 o el 17. El 17 dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. Diciéndole Moisés o la nación de Israel a Edom, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Por favor, déjanos pasar, Edom, déjanos entrar. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 18, Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. De nuevo, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 20. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Saben que eso nunca sucedió. Israel nunca pasó por Edom. ¿Qué significa entonces Miqueas 2? ¿Qué significa Miqueas 2? Lo que acabamos de leer. Esa es una profecía futura. Esa es una profecía. Cuando Moisés llegó con Israel a Edom, pidió que pudieran pasar, no les dejó pasar. Por lo tanto, Miqueas nos dice que llegará el tiempo cuando Israel sí pasará atravesando Edom. Y no solo eso, uniendo lo que nos dice el Salmo 68, es más, Israel estará como ovejas, descansando y en paz en Edom, en Bosra. Isaías 63 nos dice que allí se encontrarán o allí estarán con Cristo vestidos, sus vestiduras llenos de sangre. ¿Por qué? Porque Cristo ha asesinado
a los enemigos de Israel. Y por eso sus vestidos están llenos de sangre. Y de nuevo, esto es lo que leímos el día miércoles en Apocalipsis 12:6. Dice Apocalipsis 12:6, y la mujer que es Israel huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Yo sé que estoy leyendo algunos versículos, no sé si están confundiéndose, pero lo único que quiero recalcar, hermanos, es que estas profecías bíblicas hablan de una marcha que va a ocurrir de la nación de Israel, de los judíos, con Cristo al frente como su rey, atravesando la nación de Edom, hoy Jordania, hasta llegar a la tierra prometida y reconquistarla. Y más sucederá en el versículo 13, la segunda parte dice, el Salmo 68:13, dice la segunda parte, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas como amarillez de oro. Eso es adornos. Israel será adornada. Israel marchará adornada, caminando hacia la reconquista de su nación, liderados por el rey Mesías. Noten lo que dice el versículo 14. ¿Alguna vez han visto copos de nieve? Bueno, si han vivido en Guayaquil, nunca han visto copos de nieve, eso es seguro. Habrían tenido que subir al Chimborazo, a algún volcán, o a otro país para ver algo de nieve. Yo recuerdo cuando estábamos en Los Ángeles con mi esposa, el último viaje que hicimos, y de manera sorpresiva, porque casi nunca neva en Los Ángeles. Eso es tan raro casi como ver nevar en Guayaquil, pero nevó, cayó algo de nieve. Incluso nos paramos en medio de la carretera y bajamos para tomar la nieve con nuestras manos. Ahora, los copos de nieve tienen una característica. ¿Cuál es la característica de los copos de nieve? Hoy incluso se describe a personas, a los millennials o más jóvenes todavía, como sus personalidades son como, su carácter es como, son como copos de nieve. ¿Qué significa eso? Son demasiado débiles, son demasiado frágiles. Se sienten mal, se sienten insultados y discriminados por cualquier cosa. Son demasiado débiles, muy frágiles. Ahora, esa es la idea en este versículo 14. Noten el versículo 14. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, dice, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. No sabemos exactamente cuál es el monte Salmón, pero habría sido un monte alto donde habría nieve, copos de nieve. Y lo que está diciendo David aquí es que los enemigos, estos reyes, enemigos de Israel, que una vez se mostraban potentes y poderosos, delante de Dios no eran más que copos de nieve echados, frágiles, muy, muy frágiles. Qué gran derrota de los enemigos de Israel. Ahora noten el versículo 15 y 16. 15 y 16. Ahora tenemos la llegada a Sión. Ahora, dice el versículo 15, monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán. ¿Cuál era el monte de Basán? Probablemente es el monte Hermón. El monte Hermón que está al norte de Israel. De este monte Hermón tenía un pico, al menos el pico de este monte llegaba a más de 2.800 metros de altura. Así que había nieve en este monte. Y la agua de esa nieve regaba y llegaba hasta el río Jordán y hasta más abajo al mar Muerto, donde moría este mar. Pero el monte Hermón, que era imponente, ahora probablemente esa es la referencia, se ubica en los altos del Golán, allá al norte de Israel. Pero noten lo que dice aquí, ¿cuál es la comparación? En realidad, este versículo 15 y 16 es una comparación entre dos montes en Israel. El primero sería el monte Hermón. Monte de Dios es el monte de Basán, este es el monte Hermón. Monte alto el de Basán. Ahora, versículo 16, noten. ¿Por qué observáis, oh montes altos? Es decir, ahora es como que el monte Hermón está observando a otro monte. ¿A cuál monte?
Dice, al monte que deseó Dios para su morada. ¿Cuál es el monte que Dios deseó para su morada? Es el monte de Sión. El monte de Sión que se encuentra en las afueras de la ciudad de Jerusalén al día de hoy. Siempre ha estado allí. Y Dios está haciendo algo muy interesante. Es como el grande mira al pequeño, ¿verdad? Y Dios siempre ha hecho eso en la revelación bíblica. Dios exalta a los más pequeños. ¿De dónde vino el gran rey David? De un lugar oscuro y sin ninguna importancia como Belén, la ciudad de Belén. Pero de allí vino el gran rey David. El propio Jesús viene de Belén. Así que el grande mirando al pequeño es el monte Hermón mirando al monte de Sión, que era mucho más pequeño que el monte Hermón. Pero Dios está exaltando el más pequeño, que es el monte de Sión, y está siendo mirado y contemplado. Y dice al final del 16, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Noten que aquí sí David, o al menos la traducción al español, pone esto de manera futura, ¿verdad? Ciertamente Jehová habitará en él, en Sión para siempre. Es difícil para mí leer esta referencia futura de que Dios va a habitar en Sión para siempre en el futuro. Creo que ningún profeta de nuestro campo dudaría de que esta es una referencia a la segunda venida, cuando Dios restaure Israel y venga a morar con Israel en la persona de Cristo. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre, ¿ok? Y si eso es así, como todos estaríamos de acuerdo, al menos de nuestra línea teológica, qué difícil para mí es que todos los versículos anteriores hagan referencia meramente a un evento pasado. No tiene sentido. No tiene sentido. Todo es futuro. Todo es futuro. Los que dicen que Israel ya no va a ser restaurado, este debería ser un versículo que habla de completamente lo contrario. Israel forma parte del plan de Dios futuro. David usa esta referencia para siempre. Dios estará allí en ese monte para siempre. Ahora, noten el versículo 17 y 18. Este es un versículo que no lo voy a discutir en este momento porque lo cita el apóstol Pablo en Efesios. Y lo cita para hacer referencia probablemente a la resurrección, algunos dicen ascensión o resurrección del Señor Jesús. Dice el 17, más bien el 18, pero noten lo que dice el 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Wow. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Cuándo el Señor vino del Sinaí a su santuario? El monte Sinaí, cuando Israel sale de Egipto, en Éxodo, se encuentran con Dios y con Dios marchando durante 40 años, llegan a la tierra prometida con Josué. Y mucho más tarde es David quien conquista Jerusalén y la toma para que sea la capital de Israel. Pero noten lo que está diciendo aquí. Este es un tema que aparece incluso en el Nuevo Testamento. Yo creo que esta es una referencia al futuro. Cuando Dios venga del Sinaí a su santuario es en Sión, donde Él va a permanecer para siempre, como dice al final del versículo 16. Y vendrá por veintenas de millares de millares. Este es un tema que aparece también acerca de la segunda venida de Jesús, que vendrá con sus santos o con sus millares de santos. ¿Ustedes se acuerdan esa referencia de Judas? Dice Judas, el versículo 14. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Esta es una referencia a la segunda venida de Jesús. Y también se habla de que vendrá con sus santas decenas de millares. Yo creo que es esta misma referencia del Salmo 68. David está pensando en la futura venida de Jehová, que para nosotros es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, marchando desde el Sinaí hasta Jerusalén. El versículo 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Esta sería una referencia a la entronización del rey
de Cristo, aunque Pablo lo usa para algo diferente. Y dice, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Noten el 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. El 20 dice, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Librados de la muerte, esa es la esperanza que ellos tenían. Ahora, yo quiero saltarme al versículo, porque nos queda poco tiempo, al versículo 21. Bueno, en realidad no es un salto, estoy continuando. Pero el versículo 21, noten lo que dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Esta es una imagen muy gráfica, pero ¿qué es lo que está comunicando? Si conectamos esto a la segunda venida de Cristo, no es nada diferente a lo que otras profecías ya nos dicen que Cristo va a hacer en su venida definitiva. ¿Qué nos dice Génesis 3:15? ¿Qué va a hacer la descendencia de la mujer con Satanás? Le va a pisar su cabeza. Una herida en la cabeza. Es una pisada en la cabeza. El Salmo 110 también nos dice de que Él va a ser rey, pero ¿cómo va a ser rey? Bueno, va a ser rey tras una gran batalla, y esta batalla va a ser encarnizada. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El versículo 1 dice del Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová hablándole a Cristo, tú vas a pisar las cabezas de los enemigos de la nación de Israel. Lo mismo que nos dice Moisés en Génesis 3:15. Lo mismo que nos dice Isaías 63:3. En esta imagen gráfica es lo que está comunicando Isaías aquí. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Esta conexión de Cristo pisando la cabeza de sus enemigos se conecta incluso hasta el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a la iglesia para alentar a la iglesia? Hermanos, esto no debe ser una imagen gráfica que debemos rechazar. Esta es una imagen gráfica que debemos abrazar porque está llena de esperanza. Esta es la derrota de nuestro final enemigo. Y Pablo dice a la iglesia de Roma, él les dice en Romanos 16:20, les dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿De dónde sacó esto Pablo? De todos los versículos que hemos leído del Antiguo Testamento. Él estaba aplicando estas profecías a la segunda venida de Cristo. Y Apocalipsis obviamente menciona este mismo tema. Esto es exactamente lo que Cristo va a hacer en su segunda venida. En Apocalipsis 14:20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Así que regresando al Salmo 68, David está contemplando este evento futuro cuando el Señor venga desde el Sinaí marchando, y en su marcha va aplastando la cabeza de sus enemigos, los enemigos de Israel, conquistando y conquistando y conquistando. Así que aunque puede ser horripilante, más horripilante es la imagen de los enemigos, ¿verdad? ¿Cómo quedan? Van siendo traídos de vuelta y todo muy sangriento. Así que esta imagen corre por toda la revelación bíblica, y lo que tenemos después de esto es una procesión, versículos del 24 al 26. Notan la celebración, versículo 24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. ¿Y qué hacían? Bendecid a Dios, versículo 26, en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Y dice más abajo,
¿Cuáles? Algunas de las tribus que van a estar allí presentes. Obviamente todas van a estar, pero algunas menciona aquí David en el versículo 27. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí también. Así que Benjamín y Judá sabemos que representan al reino del sur de Judea. Zabulón y Neftalí representan al reino del norte. ¿Qué está diciendo aquí David? Toda la nación de Israel estará presente. Las 12 tribus estarán presentes. Como decía en la escuela dominical, algunos dicen, bueno, esto no se va a cumplir porque las tribus del norte se perdieron y nadie sabe dónde están, ni siquiera los judíos saben dónde están. ¿Cómo se van a cumplir estas profecías si las interpretamos literalmente? Bueno, se van a cumplir porque la Biblia lo dice y Jesús, incluso en el tiempo cuando las 10 tribus del norte ya estaban perdidas, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes se sentarán sobre 12 tronos para juzgar ¿a cuántas? A las 12 tribus de Israel. Y Jesús pronunció eso en un tiempo cuando las 10 tribus estaban perdidas ya. Así que no hay duda de que de alguna manera en la soberanía y providencia de Dios, estas 10 tribus perdidas hoy van a ser reencontradas y traídas a este lugar especial para marchar junto a Dios y reconquistar la nación de Israel y hacerla suya. Y finalmente, el versículo 28 dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Y noten, el versículo 29 es la entronización del rey. Habla del periodo de restauración de la realeza. Cuando Jesús o Cristo o Jehová esté presente en Jerusalén, dice, por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Te traerán dones, te traerán presentes. Muchos cristianos dicen que después del regreso de Jesús el templo nunca va a ser reconstruido. Nosotros creemos que Jesús mismo va a vigilar y contemplar la reconstrucción del último gran templo en Jerusalén, según la profecía de Ezequiel 40 al 48. Así que esta descripción de reyes que traen regalos para ayudar probablemente a la reconstrucción del templo durante la era mesiánica también aparece en Isaías 60, más adelante, del 1 al 15. Y de nuevo, la represión contra los enemigos en el versículo 30, en el versículo 31 también, príncipes de Egipto vendrán, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios, y algo más mundial, alabanzas. Dice el versículo 32, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Esto es decir, que comenzamos de algo mínimo como Israel a los reinos de toda la tierra, cantando a Dios, cantando al Señor. ¿A quién adoraban? ¿A quién se adora? Versículo 33, noten cómo se lo presenta. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Dios, desde el tiempo de Moisés, es conocido como el Dios que cabalga sobre las nubes, porque es lo que hizo en el Sinaí. Así se presentó como el Dios que cabalga sobre las nubes y se convierte en un patrón profético que se va a cumplir en el tiempo final. Cuando Dios aparezca de nuevo, será conocido como el que cabalga sobre los cielos. Y dice el versículo 34 o 33, a que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad, y aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Así que mientras que el inicio de este salmo, ¿cuál fue la petición de David? Señor, levántate, levántate. Se pide a Israel que cante con entusiasmo alabanzas a Dios. Ahora la llamada a la alabanza no es a Israel, sino que es universal y se extiende a todas las naciones, desde el versículo 32 al 35. David está contemplando un evento escatológico que no tiene límites, que no tiene fronteras.
Y a pesar de que Dios es Dios, el Dios de todas las naciones, hoy sigue identificándose como el Dios de Israel, cuya majestad está y estará sobre Israel. Qué gran pieza profética, algo que nosotros podemos esconder dentro de la Biblia como mera poesía hebrea, como un mero recuento de un evento pasado, como el Éxodo, o un pasaje que meramente nos enseña algo acerca de los atributos de Dios, espiritualizando esto para extraer algunas lecciones bíblicas. Yo pienso que interpretando literalmente este pasaje con los conceptos que David conocía ya del tiempo de Moisés, nos comunican algo que no se limita al pasado o a lecciones espirituales, sino que anuncian lo que va a suceder en el futuro. Esta va a ser la venida de Cristo en el futuro. Así va a venir, así va a liberar a su pueblo Israel. Y así Él va a honrar a todos los que han creído en Él. Y nosotros vamos a ser parte de todo este evento cuando regresemos junto a Él en su segunda venida. Así que, a pesar de que vemos lo que vemos en nuestra cultura, a pesar de que vemos que la maldad aparentemente gana al bien, vemos que Dios está llevando a sus hombres más especiales o representativos públicamente, se está llevando a sus portavoces a su presencia por alguna razón que desconocemos. Y a pesar de que Dios está permitiendo que las naciones cada vez se unan más en contra de Israel, en un odio poco visto en el pasado, esta es la realidad de lo que va a suceder. Así que si nosotros comparamos lo que sucede hoy con la revelación bíblica, podemos decir, creo, con justicia, todo lo que sucede hoy, por más malo que sea, tiene perfecto sentido. Tiene perfecto sentido. Y eso a nosotros nos llena de esperanza. Algo que estaba pensando sobre la nación de Israel, y ya termino con esto, es la conclusión. Estaba escuchando al primer ministro de Israel hablar. Y nosotros debemos estar a favor de Israel y de que Israel se defienda y mate a terroristas. Debemos estar a favor de eso. Pero ¿saben algo que describe la Biblia acerca de Israel en el tiempo del fin? Aparte de ser constituida una nación, que ya lo es, la Biblia describe a Israel en el tiempo del fin como autoconfiada, confiando en sí misma. Y eso es algo que uno puede comenzar a ver también en la nación de Israel. Una nación que confía en su poder militar porque lo tiene. Y nosotros debemos elogiar eso porque lo necesita para defenderse. Tienen el derecho a existir, obviamente. Pero espiritualmente hablando, hay una creciente autoconfianza. Y ese es un marcador, ese es un apuntador a que ese será el tiempo cuando el Señor permita que sean atacados por esta coalición lideradas por el anticristo y comiencen a desatarse los eventos del fin. Esto es demasiado emocionante, hermanos, es una aventura que tenemos por delante y espero que nos llene de ánimo y de aliento incluso para nuestra vida cristiana aquí en la iglesia, haciendo nuestra parte. Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra, por las profecías y por lo que nos puedes enseñar por medio de ellas. Gracias por la nación de Israel, porque permanece como un testimonio de que tú eres un Dios fiel, de que cumples lo que prometes, tanto en términos de castigo como de bendición. Y Señor, rogamos que nosotros como iglesia también seamos sellados fieles. Tienes también una manera corporal de ver a tu iglesia, lo vemos en Apocalipsis 1 y 2 y 3. Y evalúas las iglesias corporalmente. ¿Cómo evalúas nuestra iglesia? A la luz de cómo estamos viviendo, de a quién estamos imitando, de qué estamos demostrando. Ayúdanos, Padre, a crecer, ayúdanos a profundizar en nuestra vida cristiana, a crecer en nuestro celo por Cristo, por el Evangelio y por Israel y por lo que se avecina en el futuro. Señor, que las profecías sirvan de inspiración y de fuente de aliento para lo que tenemos que hacer, para nuestra tarea. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Danos ojos espirituales.
para ver nuestro mundo de alrededor, nuestro propio corazón y los pecados como tú los ves, odiarlos como tú los odias y amar las virtudes como tú las amas, y vivir para las cosas que son eternas y celestiales. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra y por este día lleno de bendición. Ahora bendice el tiempo de comunión y de regreso a casa también. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.